Buenas noches, gracias por estar presentes en esta transmisión. Vamos a tener nuestra lectura en el libro de Hebreos. Muy bien, vamos a compartir el link para que más personas puedan acompañarnos en esta transmisión. Todos los lunes tenemos nuestro tema principal, que es Comienza tu día con Dios. Hoy pues queremos nuevamente hablar de la palabra del Señor. Eh, Somos de la iglesia Filadelfia BDM. BDM porque comenzó en Boca del Monte, en Guatemala. Hoy vamos a leer en Hebreos 9:26. El tema de esta noche es: solo Cristo quita el pecado. Muy bien, ya vamos a dar inicio. Muy bien, el tema de esta noche, como lo decía, es: solo Cristo quita el pecado. Nuestra base bíblica es Hebreos 9:26. Por favor, para los que puedan ahí buscar su Biblia, buscar ese libro del que vamos a leer el día de hoy. Algunos tal vez pensarán que es el mismo mensaje del lunes anterior, y quiero decirles que no. Lo único es que sí hay una parte ahí que también concuerda, o que es parte de lo que se mencionó el lunes anterior, ¿verdad? Pero hoy es un nuevo mensaje que estamos dando. Muy bien. Dependemos de nuestro Padre Celestial, así que vamos a orar en esta hora pidiéndole a Él que nos bendiga, que nos ayude, que nos dé fuerzas, entendimiento para seguir adelante, para entender su palabra, para entender sus propósitos, para poder aplicar cada una de las cosas que aprendemos en su palabra, ya que nosotros pues tenemos fuerzas, pero son eh, pocas fuerzas, ¿verdad? Y algunas veces nos cansamos. Así que vamos a orar a nuestro Padre Celestial en esta hora para que nos bendiga, nos ayude y nos hable a través de su palabra. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque tú siempre has estado presente en nuestras vidas. Gracias porque te acuerdas de nosotros a pesar de que nosotros somos demasiado pequeños, Señor, delante de ti. Tú eres grande, tú eres inmenso, tú eres maravilloso, Señor. Y aquí estamos delante de ti, bendito Padre, para que tú nos ayudes a entender más de tu palabra, más de tu mensaje, Señor, y que podamos hacer nuestra, Señor, esa palabra que tú estás dirigiendo a nuestras vidas, bendito Padre. Te adoramos y te exaltamos en esta hora. Gracias, bendito Dios. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer en Hebreos 9. Vamos a comenzar por el verso 23 que dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, para darles a entender a los que tal vez no escucharon el mensaje del lunes anterior. eh, entonces tenía hace muchos años, eh, años antes de que Cristo naciera o viniera aquí a la tierra, de que se preparaban lugares específicos para poderle rendir culto, adoración al Señor, ¿verdad? Entonces se encontraba el lugar santo, había un velo, y en el segundo velo dice que se encontraba el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces todo lo que se tenía en los tabernáculos, en los templos, pues era muy importante, y todo era guiado por Dios. Entonces cada una de las piezas que estaban dentro de, de estas reuniones, digamos,
era una ordenanza de parte de Dios que había dado una guía, ¿verdad? Y lo que estaba dando es algo de lo que ya Él tiene en los cielos, ¿verdad? Y por eso es que habla aquí de las figuras de las cosas celestiales que fueran purificadas así, ¿verdad? Eso es lo que se menciona aquí en la palabra. Verso 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, anteriormente, como lo mencionábamos, solo el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo a hacer el ofrecimiento, sacrificios, ofrendas, holocaustos, todo lo que solamente él podría presentarse, ¿verdad? Y debía de prepararse antes que todo, ir limpio, ¿verdad? Eh, Estar apartado de la maldad, del pecado, ¿verdad? De todo eso. Y él se presentaba una vez por año, ¿verdad? Para poder hacer esto. Pero lo hacía en los tabernáculos, en los templos, que ciertamente eran algo instruido por Dios, ¿verdad? Que Dios les había dado las instrucciones. Pero Cristo cuando vino acá, no vino a presentarse al lugar santo y santísimo para ofrecer sacrificios y holocaustos, sino que Él lo hizo con su propia vida y se presentó hacia donde estaba el cielo directamente, hasta donde está la presencia de Dios, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y entonces dice que Él se preparó para presentarse, ¿verdad? Ante Dios. Y lo hizo por nosotros, ¿verdad? Verso 25, Hebreo 9. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Por qué menciona que cada año con sangre ajena? Porque el sumo sacerdote llegaba al lugar santísimo, lo hacía una vez por año, entraba a él y entregaba sacrificios por sí mismo, y también lo hacía por todo el pueblo, ¿verdad? Entonces entraba dos veces, por decirlo así. Y la sangre que llevaba ahí, pues sangre ajena. ¿Por qué? Porque era sangre de ovejas, machos cabríos, de animalitos, ¿verdad? Que estaban ofreciendo. Y todo lo demás que ellos podían presentar ante la presencia de Dios, ¿verdad? En cambio ahora vemos en este pasaje algo muy importante que dice de que se presentó como sumo sacerdote Cristo, ¿verdad? Al lugar santísimo, pero no al lugar hecho por manos de hombres, sino que ante la presencia de Dios mismo, y ofreció sangre, no ajena, sino que su propia sangre, para poder pedir el perdón de pecados. Verso 26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, si alguno de ustedes ha escuchado por ahí que digan alguien, X persona, que diga, miren, traigan dinero y a través de eso le van a ser perdonados los pecados, eso es mentira, es falso. Si alguien le dice, usted tiene que sacrificarse, tiene que golpearse, tiene que caminar y recibir muchos castigos para poder ser perdonado de los pecados, todo eso también es mentira. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice aquí claramente de que fue necesario de que Cristo se presentara una sola vez, no muchas veces, ¿verdad? Si no, Él tendría que hacerlo desde el principio de la fundación del mundo, y muchas veces tuvo que haberse presentado, pero no fue necesario. ¿Por qué? Porque Cristo llegó una sola vez, y por eso dice la palabra aquí, en la consumación de los siglos. O sea que Él fue a agarrar lo que estaba anteriormente, lo presente y lo futuro, para poder
consumar eso, ¿verdad? De poder obtener el perdón de pecados. Él presentarse como único sacrificio, un único sacrificio, y Él el único sacrificado para poder hacer eso, ¿verdad? Consumir eso que nosotros le llamamos una gracia divina de parte de Dios, poder dar el perdón de pecados, ¿verdad? Y no solo un pecado, muchos pecados. Y no solo a uno, sino a que a todos los que están dispuestos a abandonar el pecado y entregar sus vidas a este Cristo de poder. Y entonces por eso es que dice que se presentó, ¿verdad? Una vez y para siempre. Por eso es que sigue diciendo aquí de que se presentó y que fue a quitar el pecado en medio, ¿verdad? Fue a quitar ese pecado que estaba ahí obstruyendo, ¿verdad? Eh, Ciertamente la salvación es un regalo. El regalo, pues nosotros podríamos recibir un regalo, tenerlo, pero si no lo destapamos, no nos lo echamos encima, no nos lo ponemos, no lo comemos, dependiendo de lo que sea el regalo, entonces no es nuestro, sigue siendo un regalo que ahí está, sin poder ser utilizado. Entonces la salvación es como un regalo, de que si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, entonces sí va a obtener un beneficio y un perdón de pecados a nuestras vidas. Y para poderlo aplicar tenemos que nosotros identificar de que somos pecadores, ¿verdad? Porque desde que nuestra mente, ¿verdad? Siendo niños incluso, o ya siendo adolescentes, jóvenes, incluso adultos, la mente, el corazón falla y entonces hacemos las cosas incorrectas delante de Dios. Y es por eso es que todos estamos perdidos sin Dios. Pero a través de reconocer nuestra situación pecaminosa delante de Dios, reconocer a Cristo como aquel que vino a salvarnos y que Él murió en esa muerte de cruz, porque esa muerte de cruz es la que a nosotros nos hace que podamos ser redimidos, para que podamos ser perdonados de pecados. Y nosotros apartarnos del pecado, porque ¿de qué sirve decir yo creo en Cristo y que Él perdone mis pecados? Y nosotros seguimos en una práctica de pecado, pecado, pecado. Entonces eso no tiene sentido. Es importante que nosotros entendamos de que uno solo es el que puede salvarnos. Si aquí dice de que se presentó una vez y para siempre, significa que no necesitamos que nadie más nos diga que se va a presentar para poder darnos perdón de pecados. ¿Por qué? Porque solo por el sacrificio de Cristo en la cruz es que obtenemos el perdón de pecados. Así que cualquier otra doctrina que les traigan es falsa. La palabra es clara aquí. Por favor, léanlo. No me crean a mí tampoco. Léanlo ahí en la palabra. Así lo dice claramente. Que Cristo se presentó una sola vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea que una sola vez. Él vino como un ser humano, uno como nosotros, ¿verdad? Se hizo inferior incluso a los ángeles, porque nosotros somos inferiores a los ángeles. Y entonces Él dejó todo para venir aquí a sufrir, a padecer y poder entregar su vida en sacrificio por el perdón de los pecados de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que le estamos nosotros dando de vuelta a Jesús por ese sacrificio que Él hizo? Algunas veces hay enfriamiento en el ser humano, algunas veces hay dejadez, algunas veces no le interesa saber de Cristo. Pero cómo Cristo sí pudo interesarse en la vida de nosotros a pesar de que nosotros hemos sido malos desde muchos años ya. ¿Qué es lo que le estamos devolviendo a Cristo por ese sacrificio que Él hizo? Verso 27, algo muy claro para la vida del ser humano, dice: y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Para aquel que diga yo quiero vivir mi vida a mi manera, yo voy a pecar, yo voy a tomar, voy a emborracharme, voy a fumar, voy a entregarme a pasiones desenfrenadas, etcétera.
quiero decirle de que cada quien puede hacer su vida lo que quiera, aunque esa vida ni siquiera es nuestra, sino que pertenece a Dios. Él es el que da el aliento de vida. Pero cada quien es libre actualmente de hacer lo que quiera hacer, ¿verdad? Pero va a haber un día en que todos tenemos que morir. Y si alguno pues no hubiera muerte física, ¿verdad? Es porque Cristo va a venir y va a arrebatar a los que estén vivos y los va a transformar para podérselos llevar, ¿verdad? A un lugar mejor. Pero dice que después de que el ser humano muera, se pasa por un proceso de un juicio. Y en ese juicio, ¿ustedes qué creen que les van a preguntar? ¿Qué es lo que nosotros pensamos que va a pasar ahí? Nosotros conocemos los juicios terrenales. Algunas veces eh, es incómodo presentarse a esos lugares, me imagino. Algunas veces hay complicidad entre el creyente, perdón, entre los que están como testigos, testigos falsos, el juez, posiblemente sea un juez que no obre con justicia. Puede ser que el que esté demandando esté hablando cosas que no son, o puede ser que aunque el acusado sí sea el culpable, algunas veces lo beneficien, ¿verdad? Entonces no siempre esos juicios van a ser buenos y van a ser con justicia, como debe de ser. Pero el juicio que va a venir para cada uno de nosotros, los seres humanos, va a ser un juicio justo. Entonces cuando nos llamen a ese juicio, nos van a decir, ¿qué hiciste con la vida que yo te di? ¿Qué hiciste con tu cuerpo? ¿Qué hiciste con tu mente? ¿Qué hiciste con tu corazón? ¿Qué hiciste con tus manos? ¿Qué fue lo que tu alma estuvo exaltando en la tierra? ¿Será que tu alma estuvo engrandecida en sí mismo? ¿Será que tu alma estuvo anhelando las cosas de la carne? ¿Estuvo anhelando cosas del diablo? ¿Estuvo anhelando cosas del mundo? Cosas vanas, pasajeras. Todo eso se nos va a ser preguntado cuando sea el día de juicio. Y si Dios es santo y Él va a obrar con justicia y cada uno de nosotros somos culpables, ¿por qué? Porque yo no voy a decirles en este momento que yo no he cometido pecado. Hice infinidad de pecados mientras estuve en mi adolescencia joven, pero he reconocido a Cristo que me ha librado de la muerte, me ha librado del pecado, me ha librado de la esclavitud, me ha librado de la pobreza, de la escasez, de la enfermedad. Así que cuando sea el día del juicio, aquel que no tenga a Cristo en su vida va a recibir castigo simplemente. Pero los que hemos creído en esa promesa fiel, en la palabra de Dios, que hemos creído en el Cristo de poder, en este que se presentó una sola vez y para siempre, para poder ofrecerse como un sacrificio vivo delante de Dios, ¿verdad? Reconocerlo nosotros a Él. Entonces eso nos hace que podamos ser perdonados de pecados, librados de esa condenación que debería de caer sobre nuestras vidas. Entonces ahí va a venir Cristo a nuestra defensa y va a decir, ciertamente yo no voy a encubrir los pecados de esta persona. Él sí cometió estas faltas. Lo va a decir Jesucristo en nuestro juicio. Pero va a decir de que Él fue suficiente para cubrir cualquier tamaño de pecado que haya cometido o cualquier cantidad de pecados que se hayan cometido. Por eso es que Dios va a obrar en un juicio justo, va a obrar con justicia, pero el que no tenga a Cristo, lamentablemente, lleva las de perder. Pero los que hemos reconocido a Cristo en nuestras vidas, vamos a ser librados. ¿Por qué? Porque hemos creído en esa promesa fiel, en esa palabra bendita. Ya para concluir, en el verso 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No significa que de todos. Él sí se entregó por todos. Pero para todos los que le han rechazado, los que no le han recibido, los que eran su pueblo, pero aún así le rechazaron, para ellos no hay perdón de pecados porque no han querido, no porque Dios no quiera darles el perdón. Y sigue diciendo aquí la palabra.
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí no significa que Cristo haya pecado cuando vino la primera vez y que esta segunda vez no va a pecar. Él ha sido siempre sin mancha, sin arrugas, sin pecado, ha sido blanco, ha sido perfecto. Tal vez fue tentado por todo, fue señalado, fue escupido, fue de todo, pero no pecó, nunca pecó. A lo que se refiere aquí es que Cristo va a venir por segunda vez, pero no va a venir a preguntar, papaíto, ¿querés reconocerme como Salvador? Mamaíta, abandona tu pecado y vení tras de mí. No va a venir a eso, sino que va a venir a jalar a su pueblo, a los que han creído, a los escogidos, a sus hijos. Y va a tomar a los que estén muertos, los va a levantar, los va a jalar. Y a los que estén vivos en ese momento también van a ser tomados. Y a eso va a venir Cristo. Y dejemos eso, más adelante va a estar la gran tribulación, va a haber sufrimiento. Y en algún momento cuando ya venga Cristo, va a venir simplemente solo con su espada de poder y no va a venir a rescatar ya a nadie. Porque por eso es que mientras tenemos vida dice que hay esperanza. Muy bien, gracias a Dios. De verdad, gracias a Dios. Yo no sé cuántos de nosotros podemos decir esto. Gracias a Dios, gracias. Porque aún nosotros siendo pecadores, siendo hacedores de maldad, siendo parte de aquellos que rechazamos a Cristo, sin embargo Dios envió a su Hijo único para entregarlo como sacrificio por nosotros. Nosotros no teníamos ningún valor, pero sin embargo Dios entregó su amor incondicional con nosotros. Dio a Cristo, a su Hijo, el unigénito, para poder rescatarnos, para poder salvarnos. Si no encuentras por qué estar agradecido con Dios, solo recuerda eso. Entregó a Cristo por amor a nosotros. Cristo sufrió, padeció, murió. Ciertamente Él resucitó, pero todo lo que padeció fue por nosotros. Cada pecado nuestro, cada indiferencia nuestra, cada desobediencia nuestra fue cargada por Cristo en la cruz. Y por eso, solo por eso, debemos de darle gracias a Dios siempre. Pero Dios es tan bueno, es tan maravilloso, que nos da familia, nos da vida, nos da esperanza, nos da fuerzas, nos da inteligencia, nos da sabiduría y nos da muchas cosas que podemos disfrutar. Así que tenemos muchas razones para decirle gracias a Dios todos los días y en todo tiempo. Dios les bendiga, muchas gracias por estar presentes en esta transmisión. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por esta palabra que viene a nuestras vidas, por eso que tú estás enseñándonos, Señor, cada día. Gracias por Cristo, porque Él entregó su vida por nosotros. Te esperamos, bendito Dios, esperamos cuando vengas nuevamente por nosotros. Vas a venir a rescatarnos, Señor, y a poder llevarnos a un lugar mejor. Te adoramos y te exaltamos en esta hora, bendito Dios. Te pido por mi vida, por mi familia, por cada uno de los que nos escuchan, los que nos ven en esta hora, por sus familias, que tú por favor lleves la salvación a cada uno en el nombre de Jesús. Que tú puedas llevar, Señor, esa palabra a cada uno, esa palabra de salvación, de restauración, esa palabra que hace libres a cualquier persona de todo pecado, de toda opresión, de toda maldición. Solo tú puedes ayudar, Señor, en medio de los problemas, en medio de la aflicción. Ayuda en medio de la necesidad, Señor. Ayuda a aquellos que están padeciendo hambre física y también hambre espiritual, bendito Dios.
Provee alimento, ingresos, Señor, a aquellos que lo necesitan. Bendice los trabajos, las manos trabajadoras, Señor. Bendice los hogares, quita toda división. Ayuda, Señor, a las iglesias, a mi iglesia, que solo tú puedes llevar la bendición a todo lugar, bendito Dios. Te adoramos y te exaltamos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias a cada uno por estar presentes en esta transmisión y por sus mensajes. Y confiemos en el Padre. Dios ha sido bueno y lo seguirá siendo. Él es la roca firme, inamovible. Dios les bendiga. Amén.